Queridos hermanos, las lecturas del día de hoy nos presentan el contraste que con frecuencia vive el cristiano. Así, por ejemplo, en el Evangelio, Jesús nos habla de tristeza, pero tristeza que se vuelve alegría. Nos habla del dolor, por ejemplo, el dolor propio del parto, pero dolor que se vuelve fecundidad. La primera lectura también nos presentó otra pareja de ideas en contraste, de conceptos contrastados, porque se habla de combate, se habla de lucha, la que tiene el apóstol por su labor de evangelización, pero también se habla de victoria, porque Dios le asegura: en esta ciudad muchos son pueblo mío. Recuperemos esas parejas de palabras que se oponen, pero que al mismo tiempo se complementan: la lucha y la victoria, la tristeza y la alegría, el dolor y la fecundidad. Creo que esas expresiones no son distantes de lo que muchos de nosotros hemos vivido o quizás estamos viviendo. Quizás algunos de ustedes se encuentran en medio de una lucha, en medio de un combate por defender su fe, por defender su familia, por defender sus principios. Esa es una lucha. O tal vez algunos se encuentran en un momento de dolor. Por alguna razón hay tristeza, quizás te sientes abandonado, quizás sientes el comienzo de una depresión que parece que se va adueñando de tu corazón. O quizás sentimos también que hay en nosotros como esa tristeza, ese dolor que se cierra sobre sí mismo y estamos como aprisionados por una experiencia negativa. Yo creo que cuando uno está viviendo dolor, tristeza o lucha, fácilmente siente que se va a quedar en eso, no logra ver la otra orilla, no logra ver la otra cara, que es la que nos presentan las lecturas de hoy, porque las lecturas nos están diciendo que la lucha acaba en victoria, que la tristeza acaba en alegría y que el dolor acaba en fecundidad. Pero cuando uno está en medio del dolor o la tristeza o la lucha, no ve la otra orilla. Uno se queda simplemente, o esa es una tentación, por lo menos a muchos nos ha pasado, uno se queda únicamente en esta orilla, la orilla del dolor, la orilla de no voy a poder superarlo, yo creo que esto no se va a lograr. Y se nos puede meter una especie de derrota prematura, se nos puede meter una especie de pesimismo. Yo creo que la fuerza de la palabra de Dios este día, entre otras cosas, es para que no nos quedemos solamente de la orilla del dolor, la tristeza y la lucha, sino que desde esas realidades alcancemos a ver la otra orilla. Y esa otra orilla, repito, es la de la victoria y es la de la alegría y es la de la fecundidad. Hay una manera de sintetizar esta experiencia. Si lo miras bien, es como el paso de las tinieblas a la luz, es como el paso de la muerte a la vida. Tengo aquí muy cerca de mí el cirio pascual que nos está recordando la gran celebración que le da el color y que le da el sentido a todo este tiempo litúrgico, que por eso se llama el tiempo pascual. Y lo que nos está recordando el cirio pascual es precisamente que en medio de las tinieblas la luz, sin embargo, vence. Precisamente en la gran solemnidad, la más hermosa, la más larga, la más nutritiva para nuestro espíritu, que es la solemnidad de la Pascua, en esa gran celebración hay un momento en el que solamente arde la luz del cirio pascual. Y si nos hemos reunido muchos, por ejemplo, en un templo grande como es este, si nos hemos reunido muchos, parece que esa luz es pequeña, pero esa luz es el comienzo de algo grande, porque luego en esa celebración de la Pascua, esa luz va pasando
a otros cirios, a otras velas, y poco a poco va llenando con su claridad todo el recinto, y al final nos damos cuenta que aunque era una luz pequeña, tenía fuerza para vencer toda la oscuridad de la noche. O sea que podemos sintetizar el mensaje de las lecturas de hoy diciendo que la vida nuestra, la vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros, es una vida pascual. Nuestra vida entera es Pascua. Y la diferencia que nosotros los creyentes podemos tener con otras personas no consiste en que no nos pasen cosas malas, o no nos pasen cosas difíciles, o no nos pasen cosas tristes. Repito, las lecturas de hoy nos hablan de lucha, nos hablan de tristeza, nos hablan de dolor. O sea que sí nos pasan cosas difíciles, pero la diferencia nuestra es que guiados por la luz preciosa de Jesucristo, sabemos que la lucha no es indefinida y sabemos que el que persevera en la lucha sale finalmente en victoria, como Pablo, que a pesar de toda la oposición de los judíos y a pesar de toda la brujería y el paganismo, la idolatría del placer que había en Corinto, logró formar una comunidad cristiana en esa ciudad. Cada vez que escuchemos en la Santa Misa lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esos Corintios son la comunidad de la que se nos habló en la lectura de hoy, tomada del capítulo número 18 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos cuenta. O sea que la lucha finalmente se resuelve en victoria, y la tristeza finalmente se vuelve alegría, y el dolor finalmente se vuelve fecundidad. Esa es la diferencia de nosotros los cristianos. No debemos imaginar la vida cristiana como una vida sin problemas. Hay gente que predica, hay algunos cristianos no católicos que predican una cosa que a veces se llama el evangelio de la prosperidad. Es decir, predican un mensaje que es muy atractivo, pero que en el fondo es una mentira y no corresponde a la palabra de Dios. Porque lo que predican es: mira, yo me convertí a Cristo y se me mejoró la salud, se me mejoró el sueldo, se me mejoró la casa, ahora tengo un carro espectacular, me convertí al Señor Jesucristo, se me mejoró la esposa. Entonces, la gente que habla de esa manera está diciendo que en la fe cristiana como que no hubiera dificultades, como que no hubiera problemas. Eso es falso. Cristo dijo en el evangelio que cada uno tiene que tomar su cruz cada día, y esa palabra de Cristo no puede ser anulada por ningún predicador, por ninguno. Así que es falso predicar ese evangelio de prosperidad como que nunca te va a dar una enfermedad, como que nunca se te va a morir nadie, como que no te van a chocar tu carro. Hace poco un sacerdote de esta diócesis le chocaron el carro. El hombre todavía sufre intensamente por el problema de su carro, se quedó sin carro, en fin. Y dice uno, bueno, pero si es un padre que es muy bueno y que predica y que hace mucho bien. A nosotros nos pasan todas esas cosas. Al cristiano también le da un dolor de muelas. Al cristiano también le falta plata para completar el mes. Al cristiano también le operan a la mamá y la mamá se le muere. Esas cosas también nos pasan a nosotros. No estamos exentos. Les repito las 3 palabras porque no se le pueden olvidar: luchas, tristezas, dolores. No estamos exentos. La diferencia, ¿cuál es? Que nuestra vida es pascual y no nos quedamos en la lucha, sino que permanecemos adheridos a Jesucristo hasta experimentar victoria. No nos quedamos en el dolor, sino que permanecemos adheridos a Jesucristo hasta experimentar fecundidad. Nuestro dolor no es estéril, no es estéril. Hay una generación de israelitas que quedó tendida en el desierto, según cuenta el Salmo 95. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino.
Hubo algunos que tuvieron un dolor estéril porque fueron incrédulos, pero nosotros no somos hijos de incredulidad. Nosotros hemos nacido del sí de Jesús, nosotros hemos nacido del sí de la iglesia, y ese es el sí de la Pascua, y por eso nuestro dolor no se queda eternamente como dolor, sino que se vuelve fecundidad, y nuestra tristeza no se queda en tristeza, sino que se vuelve alegría. Hay que contar un último secreto antes de concluir esta reflexión, mis hermanos. En el Evangelio, Jesús dice a los apóstoles que ustedes estarán tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. Ya hemos explicado que esto tiene que ver con la Pascua, pero hay algo muy importante que no quiero dejar pasar, y es el verbo que se utiliza. Ese verbo es ginomai en griego, ese verbo es se convertirá. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estarán tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. Es importante ese verbo griego y es importante la expresión correspondiente en nuestra lengua castellana, porque indica como una proporción. A ver, que el Espíritu Santo me ayude a explicar esto. Hay como una proporción entre la tristeza y el gozo. Creo que nos puede servir lo que sucedió en las bodas de Caná. ¿Recuerdas que en las bodas de Caná había 6 tinajas de piedra? Las llenaron hasta el borde de agua, y lo que era agua se convirtió en vino. Es el mismo verbo de aquí, se convirtió en vino. Eso quiere decir que la misma cantidad de agua después se volvió la cantidad de vino. Si eran 6 tinajas de agua, se volvieron 6 tinajas de vino. Esa proporción entre la tristeza y el gozo es importante, porque está indicando que hasta cierto punto la magnitud de la tristeza tiene una correspondencia con la magnitud del gozo. Y lo vemos en Cristo, la magnitud de su dolor, la magnitud de su abandono, como se experimenta en Getsemaní, como se experimenta en el Calvario, tiene una especie de reflejo en la gloria de la Pascua. Una comparación que también me gusta utilizar es la de las construcciones. Cuando se va a hacer un edificio, uno puede juzgar anticipadamente el tamaño del edificio por el tamaño del hueco que se hace. Si el hueco que hacen es pequeño, quiere decir que va a ser una construcción de muy pocos pisos. Pero si tú ves que cavan y cavan y cavan y abren una fosa inmensa, tú dices, van a construir algo grande. Hay una proporción entre el hueco que se hace para el cimiento y la altura y la belleza del edificio que van a hacer ahí. Esa proporción es la que aparece en ese verbo, el verbo convertirse, es decir, transformarse, volverse otra cosa. Se convertirá, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque esto es importante. Esto es importante porque Cristo no está hablando aquí de cualquier tristeza. No está hablando simplemente de la tristeza que uno puede sentir porque tal vez el equipo de fútbol que uno quería perdió, o la tristeza porque cuando reuní la plata para comprar esa campera que me gustaba, resulta que ya la vendieron y ya no hay. Cristo no está hablando de cualquier tristeza. Dice aquí, según el contexto del capítulo 16, ustedes se van a entristecer porque no me van a tener a mí. Es decir, que la tristeza de la que habla Cristo es la tristeza de sentirlo lejos, es la tristeza del que extraña, es la tristeza de aquel a quien le hace falta. Y lo que en realidad está diciendo el Señor y está contenido en ese verbo precioso es que aquellos que sienten más su ausencia se van a gozar más con su presencia. Aquel que tiene más hambre es el que disfruta más la comida.
aquel que está más cansado, ay, es el que se goza más cuando por fin llega el reposo. Aquel que tiene más sed es el que se regocija más cuando llega a la fuente. Y por eso aquí también hay un secreto para nuestra vida cristiana, y es que cuanto mayor sea nuestra hambre, cuanto mayor sea nuestra sed, hambre de Cristo, sed de su Espíritu, cuanto mayor sea esa hambre y esa sed, mayor va a ser nuestra alegría, mayor va a ser nuestra alabanza, mayor va a ser nuestro gozo. Por eso hay que pedirle a Dios esta gracia, la gracia de sentir su ausencia, de anhelar su presencia, porque cuanto mayor es esa sensación de ausencia, mayor también es la alegría cuando llega la presencia. Ese es el sentido de ese verbo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuanto mayor haya sido la tristeza que has sentido, porque de verdad te hacía demasiada falta Jesús, cuanto mayor sea esa tristeza, mayor va a ser el gozo que vas a sentir el día de la visita de Jesús. Una santa doctora de la iglesia, Catalina de Siena, dice eso mismo con respecto a la Eucaristía, la divina Eucaristía. Mira lo que dice Catalina. Catalina dice que Cristo en la Santa Misa, Cristo en la Eucaristía, se da a todos los que comulgan, por supuesto. Cristo está presente en la Santísima Eucaristía y Cristo se da, es el mismo Cristo que se da a todos. Pero Dios Padre le enseñó esta comparación a Santa Catalina de Siena. Le dijo que la Eucaristía era como un fuego de amor, un fuego inmenso. Y dice, hay gente que se acerca a ese fuego llevando solo un fósforo, porque tienen poco anhelo de Dios, porque tienen poca hambre de Dios, porque tienen poco de eso que esta santa llama el santo deseo, que es esa urgencia, es esa necesidad, eso que describe el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. El que siente eso, dice Catalina, es como si llevara una vela inmensa. Entonces, en la Eucaristía se da el mismo Cristo a todos, pero el que llega con una cerilla, el que llega con un fósforo, se lleva apenas un poquito. No porque Dios quiera darte poquito, Dios quiere darte muchísimo. Dios quiere llenarte de luz y de fuego y de amor y de calor divino. Dios quiere llenarte de esa gracia. Pero si tú llegas con un fosforito, entonces Dios, ¿qué hace? Pues te incendia tu fosforito y tú te vas para la casa con un fosforito, y creo que es difícil llegar a la casa con un fosforito, ya llega tal vez apagado. Si tú llegas con una vela a ese fuego que es la Eucaristía, sales con más. Y si tú llegas con un cirio como este, sales con más. Y si tú llegas con un cirio gigante, sales con una hoguera inmensa. Entonces los santos comulgaban el mismo Cristo que nosotros. La beata, hoy beata, y esperamos que pronto Santa Teresa de Calcuta, no comía un Cristo distinto del que yo como. Santa Teresa de Calcuta no comulgaba un Cristo distinto del que tú vas a recibir hoy, no era distinto. Ella se alimentó del mismo Cristo que tú y que yo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ella llegaba con esa ansia, y el tamaño del ansia es el tamaño de la vela que llevas. Y cuando tú llegas con esa ansia porque necesitas de ese Cristo, Cristo te da algo inmenso. Y de ahí sacaba fuerza Santa Teresa de Calcuta para esa obra que a todos nos ha impresionado, lo que hacen las misioneras de la caridad. Esos son los santos. Así se alimentaban los mártires. Antes de ser despedazados por las fieras, ¿cómo se alimentaban? Con la Eucaristía. La Eucaristía les daba fuerza para soportar los más espantosos dolores y humillaciones. Y es la misma Eucaristía que quienes comulgamos, nosotros.
Nosotros comemos el mismo Cristo. ¿Y por qué parece que ese Cristo como que le hace tan poquito a mi corazón y a mi vida? Porque yo comulgo y parece que nada pasa. ¿Sabes por qué? Porque siempre llego con fosforitos, porque siempre llego con papelitos, y mi papelito se consume pronto y mi fósforo se apaga pronto. Pero si yo llegara con esa ansia, si yo llegara con ese deseo, si yo llegara con ese anhelo infinito, Cristo en una sola comunión puede cambiar mi vida para siempre. ¿Y cuándo puede suceder esa comunión? Hoy. ¿Y dónde puede suceder esa comunión? Aquí. Aquí y ahora podemos recibir esa gracia. Esos son los dos mensajes de hoy. Repito, primer mensaje: la vida del cristiano es una vida pascual. Nosotros sufrimos lo mismo que sufre todo el mundo. Musulmanes, ateos, judíos, agnósticos, masones, sufrimos lo mismo que cualquiera, lo mismo. ¿La diferencia cuál es? Que nosotros integramos nuestras carencias, dolores, privaciones a la Pascua de Cristo. Esa es la primera parte. Segunda parte: la magnitud de la tristeza es la magnitud del gozo. ¿Por qué? Porque la magnitud de la tristeza es la magnitud del afán, del ansia que tú tienes porque sientes ausente a Cristo. Y el que ha suspirado más por el ausente es el que se goza más por el Cristo presente. Que Dios nos dé ese santo deseo que haga crecer en nosotros la fe y que salgamos incendiados de amor divino de esta hermosa catedral, para llevar también ese fuego a los demás, porque sigue siendo cierto lo que dijo Cristo: fuego he venido a traer a esta tierra, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo.